Dicen que jamás debes abandonar tu cama una vez que te has acostado, porque cuando la noche avanza y el resto del mundo duerme, cosas malas pueden suceder en la oscuridad. Algunos desafiaron esta advertencia y nunca volvieron, mientras que otros lograron regresar, pero con recuerdos que los atormentarán para siempre. Si crees que es solo un mito, espera a escuchar estas historias. Siempre fui una persona lógica. No creo en supersticiones, pero aquella noche lo entendí demasiado tarde. Nunca debes salir si ya te acostaste. Todo empezó con un mensaje de mi hermana, Valeria. Eran las 2:30 a.m. y mi celular vibró en la mesita de noche. Ven por mí, estoy en problemas. El sueño desapareció al instante. No era normal que me escribiera a esa hora. Le marqué, pero no contestó. Solo llegó otro mensaje. Por favor, apúrate. Sentí una opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Valeria nunca hablaba así. Algo en esas palabras, en su brevedad, me puso los nervios de punta. Me levanté, me puse lo primero que encontré y bajé a la cochera. La ciudad estaba extrañamente silenciosa. Ni un solo auto pasaba por la avenida y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse. El aire era pesado. A pesar de la hora, la humedad hacía que todo se sintiera más sofocante. Encendí el auto y salí con dirección a la ubicación que me había enviado, un puente viejo en las afueras de la ciudad. El trayecto fue inquietante. Las calles estaban completamente desiertas. A medida que avanzaba, las sombras de los edificios parecían alargarse más de lo normal, como si se estiraran hacia mí. Los semáforos titilaban cambiando de color sin razón aparente. Un gato negro cruzó corriendo frente al auto. Frené de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. El animal se detuvo un momento, mirándome con unos ojos amarillos brillantes antes de desaparecer en la oscuridad. Aceleré, deseando llegar cuanto antes. Conforme me acercaba, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Qué hacía Valeria ahí a esa hora? El puente era un sitio abandonado, un lugar donde la gente iba a beber o a hacer cosas que preferían mantener en secreto. Las historias sobre accidentes y desapariciones en ese lugar eran comunes. Al llegar, mi corazón se detuvo un segundo. Valeria estaba ahí, de pie en el borde del puente, de espaldas a mí. Bajé del auto de inmediato. El aire se sentía más frío, más espeso. La neblina cubría el río debajo, como un velo fantasmal. Corrí hacia ella, llamándola. No reaccionó. Cuando me acerqué lo suficiente, noté que su postura era extraña. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo en la distancia. Mi respiración se volvió pesada. Algo no encajaba. Me detuve a unos pasos de ella y estiré la mano para tocar su hombro. En el reflejo de la ventana de mi auto, vi su rostro antes de que se girara. No era ella. El rostro era parecido, pero sus ojos estaban vacíos, como si la luz dentro de ellos hubiera desaparecido. El reflejo sonrió antes que su cuerpo. Un escalofrío paralizó mi cuerpo. Mi instinto gritaba que corriera, que nunca debía haber salido. Y entonces escuché el claxon de un camión. Una luz cegadora apareció de la nada. El impacto fue brutal. Lo único que recuerdo después del destello fue el sonido ensordecedor de los fierros retorciéndose y el vidrio estallando en 1000 pedazos. El zumbido en mis oídos era insoportable, como si el ruido del choque se hubiera quedado atrapado en mi cabeza. Abrí los ojos con dificultad. Todo a mi alrededor era un caos. Mi auto estaba destrozado, y el olor a gasolina y metal quemado era tan fuerte que me costaba respirar. Intenté moverme, pero un dolor agudo en el costado me arrancó un gemido. Estaba atrapado entre los restos del asiento y el volante, con el cinturón de seguridad presionando mi pecho como un grillete. Cada respiración dolía, como si mis costillas estuvieran a punto de colapsar. La neblina seguía cubriendo el puente,
pero algo era diferente. No se movía como una bruma normal. Parecía más densa, casi viva, serpenteando entre los restos del choque. ¡Ayuda! Intenté gritar, pero mi voz apenas salió como un susurro ahogado. Entonces vi algo que hizo que la sangre se me congelara. A unos metros de mí estaba Valeria. Estaba de pie, ilesa, completamente quieta en medio del puente, mirando en mi dirección. Su cuerpo estaba envuelto en la neblina, pero su rostro era perfectamente visible. Sus ojos seguían vacíos, apagados, y esa sonrisa torcida aún colgaba de sus labios. Valeria, susurré, con el poco aire que me quedaba. Ella levantó una mano lentamente, apuntando hacia mí. No habló, pero sentí algo oscuro, algo opresivo, que parecía sujetarme desde dentro. La luz de las sirenas rompió la oscuridad. La ambulancia y los bomberos llegaron al lugar, iluminando el puente con flashes rojos y azules. Cuando miré de nuevo hacia donde estaba Valeria, ya no había nadie. Unos paramédicos se apresuraron a sacarme del auto. Sentí sus manos en mi cuerpo, cortando el cinturón y tratando de estabilizarme. La voz de uno de ellos era calmada, casi mecánica. Respira, estás a salvo, solo relájate. Pero yo no estaba a salvo. Lo sabía, ella aún estaba ahí. Mientras me subían a la ambulancia, giré la cabeza para mirar el puente una última vez. Por un segundo, en la ventana rota de mi auto, vi su reflejo. Me estaba sonriendo. El hospital era frío y silencioso. Las máquinas que monitoreaban mi estado emitían un pitido rítmico que solo aumentaba mi ansiedad. Pasé la noche despierto recordando una y otra vez lo que había pasado. Los mensajes de Valeria, su rostro vacío, su sonrisa imposible. Nada tenía sentido. Un doctor entró por la mañana. Me explicó que el impacto había destrozado mi pierna izquierda y que tendrían que operarla. El dolor sería permanente, pero al menos podría caminar con ayuda. Sin embargo, no escuché mucho de lo que dijo. ¿Hubo alguien más en el accidente? Interrumpí, desesperado por saber la verdad. El doctor me miró con curiosidad. ¿Te refieres al conductor del camión? Está bien, solo tuvo algunos golpes menores. Negué con la cabeza. No, mi hermana. Ella estaba en el puente. El médico frunció el ceño. No había nadie más, solo tú. Mi cuerpo se tensó. No puede ser. Ella me escribió, me pidió que fuera por ella. Saqué el celular con manos temblorosas. Abrí el chat de Valeria, pero los mensajes ya no estaban. La conversación estaba completamente vacía. El doctor me dio una mirada preocupada antes de salir. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Perdí mi movilidad y mi paz mental. Lo peor llegó semanas después, cuando estaba en casa, aún recuperándome de la cirugía. A las 2:30 a.m., mi celular vibró. La pantalla iluminó mi habitación con un brillo azul frío. Era un mensaje de Valeria. Ven por mí. Estoy en problemas. Mi cuerpo se paralizó. Sentí el mismo escalofrío que aquella noche en el puente. Dejé el celular sobre la mesa y me tapé con las cobijas como un niño asustado. El mensaje se repite cada madrugada, y aunque nunca he respondido, sé que algún día tendré que hacerlo, porque ella sigue esperando. Nunca salgas si ya te acostaste. Quizá regreses, pero no serás el mismo. Mi abuela solía decir, si ya te acostaste, no salgas. Nada bueno pasa después de la medianoche. Nunca le hice caso. Esa noche Leo me escribió pasadas las 12:30. Su mensaje fue corto. Baja, vamos por unas chelas. No dudé en vestirme y salir. Hacía calor en la ciudad y la humedad pegajosa envolvía las calles silenciosas. Caminamos hasta un bar del centro, un sitio viejo con luces amarillentas y el aire cargado de tabaco. Pedimos cervezas y bebimos sin apuro, pero pronto noté algo extraño en el ambiente. La música en el lugar se cortó de repente.
Apenas unos segundos, pero lo suficiente para que se sintiera incómodo. Cuando volvió, sonaba más lenta, con un eco extraño, como si la estuvieran reproduciendo desde un vinilo deformado. Miré a Leo, pero él no pareció notarlo. El bar se sentía más vacío de lo normal, como si algunas personas se hubieran ido sin que nos diéramos cuenta. Me fijé en un hombre al fondo, sentado solo en una mesa oscura. Llevaba un abrigo negro y un sombrero viejo, y no apartaba la mirada de nosotros. No tomaba nada, solo estaba ahí, observando. El aire se volvió denso. Cada trago de cerveza se sentía más pesado, más difícil de tragar. De pronto la sensación de estar dentro de un lugar público se desvaneció, y el mundo se redujo a la mirada de ese hombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Me incliné hacia Leo y le dije que debíamos irnos. No discutió. Nos levantamos con naturalidad y salimos del bar. Pero al doblar la esquina, el hombre del abrigo negro estaba ahí, parado en medio de la calle, esperándonos. No pude reaccionar. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero la boca no era normal. Algo en su forma, en la manera en que parecía sonreír sin mover los labios, me llenó de pánico. El instinto nos hizo correr. Las calles estaban desiertas, demasiado silenciosas para esa hora de la madrugada. No había autos, ni luces encendidas en los edificios, ni siquiera el sonido de los perros callejeros que usualmente rondaban por ahí. Giramos en una esquina al azar y seguimos corriendo hasta que vimos un callejón con luces parpadeantes de neón rojo. Parecía la entrada trasera de algún negocio cerrado. Sin pensar, nos metimos ahí, respirando agitados, tratando de entender qué estaba pasando. La calle angosta terminaba en una bodega vieja con las puertas entreabiertas. Desde dentro se escuchaban susurros, un murmullo bajo, ininteligible. El aire olía a algo denso, una mezcla de cera quemada y carne podrida. El corazón me latía con fuerza. Todo mi cuerpo me gritaba que no debíamos seguir, pero el callejón no tenía otra salida. La única opción era avanzar. Nos adentramos en la bodega. Adentro, la luz era mínima, apenas iluminada por unas velas rojas distribuidas en círculo. Al principio no entendí qué veía, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la sangre me heló en las venas. En el centro del círculo, una figura humana estaba tendida sobre una mesa de piedra. Había al menos 6 personas encapuchadas alrededor, susurrando algo en una lengua extraña. En sus manos sostenían velas encendidas y cuchillos afilados que reflejaban la tenue luz. De repente, uno de ellos alzó el cuchillo y lo hundió en el pecho de la figura sobre la mesa. El grito que salió de la víctima fue inhumano, un sonido roto, seco, que hizo que el aire pareciera vibrar. Me cubrí la boca para no gritar, pero Leo dejó escapar un jadeo de terror. El silencio se hizo absoluto. Las figuras encapuchadas se detuvieron al instante. Giran lentamente sus cabezas en nuestra dirección. La sangre en mi cuerpo se congeló. Nos habían visto. En ese momento, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Lo último que vi, antes de que todo quedara en completa oscuridad, fue el reflejo del cuchillo manchado de sangre en la mano de uno de ellos, y el hombre del abrigo negro parado en la entrada de la bodega, impidiéndonos la salida. El aire se volvió helado, y luego corrieron hacia nosotros. No recuerdo cómo, pero en la oscuridad encontré a Leo y lo jalé con fuerza. Nos lanzamos hacia la salida, tropezando con cajas y escombros mientras los pasos detrás de nosotros se volvían más rápidos, más cercanos. Algo cayó con un estruendo detrás de mí, pero no me atreví a mirar. El callejón seguía ahí cuando salimos, pero la ciudad no era la misma. Las luces de los postes parpadeaban con un tono enfermizo. Las calles se veían distorsionadas, alargadas,
como si el horizonte estuviera más lejos de lo normal. El aire era pesado y olía a hierro oxidado. El eco de susurros llenaba el ambiente. No venían de un solo lugar. Nos rodeaban. Leo jadeaba, sin entender lo que pasaba. Yo tampoco. Solo sabíamos que debíamos seguir corriendo. De pronto un sonido agudo nos perforó los oídos, como un chillido mezclado con vidrio quebrándose. Ambos nos cubrimos la cabeza, pero fue un error detenernos. Los encapuchados emergieron del callejón sin hacer ruido. Caminaban en sincronía, como si fueran una sola sombra moviéndose al unísono. Leo me jaló del brazo y nos metimos en la primera avenida que encontramos. Había autos estacionados, pero ninguno encendido, ningún sonido de motores o bocinas. La ciudad estaba muerta. Allá, grité, señalando una calle en pendiente que bajaba hasta una zona más iluminada. Corremos sin detenernos. Las figuras nos seguían, sin apurarse, pero cada vez más cerca. De repente Leo tropezó y cayó de rodillas. Me giré para ayudarlo, pero entonces lo vi. A unos metros de nosotros, entre las sombras de un callejón, estaba el hombre del abrigo negro y el sombrero viejo. Sonreía. Sus ojos eran dos pozos sin fondo y en su mano derecha sostenía algo que goteaba. Era un cuchillo. No podía seguir parado ahí. Agarré a Leo del brazo y lo levanté como pude. Corrimos hasta un cruce. Había un semáforo parpadeando en rojo. Al otro lado vi algo que me devolvió la esperanza. Un taxi con las luces encendidas. Vamos. Jadeé, pero Leo no reaccionó. Se tambaleaba. Su rostro estaba pálido, como si algo lo estuviera drenando. Los encapuchados ya estaban a unos metros de nosotros. No lo pensé. Lo cargué con todas mis fuerzas y crucé la calle. Pero en ese momento todo se torció. Un claxon rasgó el silencio y los faros de un auto aparecieron de la nada. El impacto fue brutal. Vi el cuerpo de Leo alzarse en el aire y girar como un muñeco de trapo antes de caer violentamente contra el pavimento. Yo también caí, pero el dolor fue menor. Lo primero que vi al alzar la cabeza fue su brazo doblado en un ángulo imposible. Unos segundos de un silencio insoportable pasaron. Entonces, las voces empezaron de nuevo. Miré hacia el otro lado de la calle. Los encapuchados ya no estaban. El hombre del abrigo negro tampoco. Solo quedaba la ciudad, las luces del auto que nos había atropellado y el taxista que bajó corriendo gritando desesperado. Me arrastré hasta Leo. Su cara estaba cubierta de sangre, pero sus ojos seguían abiertos. Le hablé. Lo sacudí. No respondió. Unas luces rojas iluminaron la calle. La ambulancia llegó y en cuestión de minutos lo subieron en una camilla. Yo apenas podía hablar, pero un paramédico me miró con seriedad y dijo: «Tuviste suerte». No supe qué responder. Leo sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Cuando despertó en el hospital, su mirada era vacía, lejana. No hablaba, no reaccionaba, no reconocía a nadie. Los doctores dijeron que era daño cerebral por el impacto, pero yo sabía la verdad. Los habían atrapado, se lo habían llevado, aunque su cuerpo seguía aquí. Desde esa noche, a las 3:14 a.m., recibo llamadas sin número. Si contesto, escucho su respiración y el eco de una risa en la línea. Nunca salgas si ya te acostaste. Quizás regreses, pero no serás el mismo. Nunca había creído en esas cosas. No salgas si ya te acostaste. Era solo otra frase de mi abuela, una advertencia para evitar problemas en la calle. Pero esa noche entendí que no hablaba de peligros humanos, sino de algo mucho peor. Eran las 3:10 a.m., cuando mi mejor amigo Samuel me llamó. Su voz era urgente, casi suplicante. «Por favor, ven al edificio, algo está mal, muy mal». Su tono me erizó la piel. Samuel no era de los que se asustan fácilmente.
pero en ese momento su voz estaba cargada de pánico. ¿Qué pasa?, pregunté, todavía medio dormido. No sé cómo explicarlo, pero no puedo salir. Estoy atrapado. Por favor, ven rápido. La línea se cortó. Mi apartamento estaba en un vecindario tranquilo, pero el edificio donde Samuel trabajaba como velador era famoso por ser extraño. Había estado abandonado por años, hasta que una empresa lo compró para renovarlo. Samuel decía que incluso vacío, el lugar se sentía equivocado. Me puse lo primero que encontré y salí. El aire de la madrugada era frío y pesado. Las calles estaban desiertas y los semáforos parpadeaban en amarillo. El silencio era inquietante. Cuando llegué al edificio, lo encontré exactamente como lo recordaba. Una estructura imponente de concreto gris, con ventanas que reflejaban la oscuridad como espejos. No había luces en las oficinas, solo una débil lámpara en la entrada. El portón principal estaba abierto, algo que me pareció extraño. Samuel siempre se aseguraba de cerrarlo. Entré con cautela, llamando su nombre. «Samuel, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Solo el eco de mi voz resonando en el vestíbulo vacío. El lugar olía a humedad y a algo más, algo metálico, como hierro oxidado. En el centro del vestíbulo el ascensor estaba abierto. Las puertas de acero brillaban bajo la luz parpadeante. Me acerqué, y justo cuando iba a gritar de nuevo, mi celular vibró. Era un mensaje de Samuel. «Estoy en el último piso, ven rápido». Miré el ascensor con desconfianza, pero no tenía otra opción. Pulsé el botón y las puertas se cerraron con un chirrido metálico. Dentro, el aire era sofocante. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, desgastados y opacos. Mi reflejo se veía extraño, distorsionado, como si no fuera realmente yo. Presioné el botón del último piso. El ascensor comenzó a subir. El movimiento era lento y pesado, y con cada piso que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo. La luz del techo parpadeaba, lanzando sombras en las paredes. Entonces lo noté. Los números del panel no correspondían a los pisos reales. Había más números de los que debería haber. El edificio tenía 15 pisos, pero los números seguían subiendo. 16, 17, 18. Esto no está bien, murmuré, apretando el botón de detener. Nada pasó. El ascensor continuó su ascenso cada vez más rápido. Los espejos empezaron a vibrar, y mis reflejos comenzaron a moverse de forma extraña, como si no siguieran mis movimientos. De repente las luces se apagaron por completo. El ascensor se detuvo de golpe, y todo quedó en silencio. La oscuridad era absoluta. Intenté usar mi celular como linterna, pero la pantalla mostraba algo imposible. Era un video en vivo de mí mismo, dentro del ascensor, grabado desde un ángulo que no podía existir. Mi reflejo en los espejos no estaba quieto. Sonrió, y luego habló. «No debiste venir». El ascensor estaba en completo silencio, pero esa sonrisa en el espejo seguía ahí, burlándose de mí. Intenté ignorarlo, pero el aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. La opresión en mi pecho era insoportable. El reflejo habló de nuevo, con una voz hueca que no era la mía. «No debiste venir. Ahora ya no puedes salir». Quise gritar, pero un sonido metálico me interrumpió. El ascensor se sacudió violentamente, como si algo lo estuviera empujando desde afuera. Las luces parpadearon y vi algo moverse en la oscuridad detrás de los espejos, algo grande que parecía arañar la superficie desde dentro. «Déjame salir», grité, aporreando los botones, pero ninguno respondía. De repente, el ascensor comenzó a bajar. Pero no era un descenso normal. Caía a toda velocidad. Mi estómago se revolvió y mis piernas flaquearon mientras el piso parecía desaparecer bajo mis pies. El zumbido del motor era ensordecedor
y los números en el panel descendían a una velocidad imposible. Los números continuaron hacia abajo. ¿Un sótano? No, eso no tenía sentido. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron lentamente con un chirrido que perforó mis oídos. Una ráfaga de aire helado me golpeó, y el lugar frente a mí no era el lobby del edificio. Era un pasillo interminable, envuelto en penumbra, con paredes de concreto húmedo que parecían estar respirando. El sonido de gotas cayendo en la distancia rompía el silencio, pero no veía de dónde venían. Samuel estaba ahí. Lo vi al final del pasillo, parado de espaldas, inmóvil. ¡Samuel!, grité, mi voz resonando como un eco distorsionado. Él no respondió. Comencé a caminar hacia él, pero cada paso se sentía más pesado, como si el aire estuviera luchando contra mí. Cuando finalmente llegué a su lado, lo toqué en el hombro. Se giró lentamente. No era Samuel. Su rostro estaba desfigurado, como si alguien lo hubiera retorcido. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, y su boca se torcía en una sonrisa imposible que se extendía de oreja a oreja. «¿Por qué tardaste tanto?», dijo con una voz que no era la suya. Retrocedí, mi cuerpo paralizado por el terror. Entonces escuché algo detrás de mí. Pasos. Cuando me giré, el pasillo ya no estaba vacío. Había sombras moviéndose en la oscuridad, formas humanas que no parecían caminar, sino deslizarse hacia mí, con movimientos erráticos y antinaturales. Corrí hacia el ascensor, pero las puertas estaban cerradas. Golpeé el metal con todas mis fuerzas, rogando que se abrieran. Las sombras se acercaban, y el pasillo se llenaba de susurros que parecían provenir de todos lados a la vez. «Ven con nosotros», murmuraban en una lengua que no entendía pero que sentía en los huesos. Finalmente, las puertas se abrieron. Me lancé adentro y presioné desesperadamente el botón para subir. Las sombras estaban a centímetros de mí. El ascensor comenzó a moverse justo cuando algo golpeó las puertas con fuerza desde afuera, haciendo que el metal crujiera. Las luces se apagaron de nuevo, y por un momento pensé que el ascensor se detendría otra vez. Pero esta vez siguió subiendo. Los números en el panel aumentaban rápidamente, como si estuviera escapando de algo. Los números no tenían sentido. No sabía si subía o si simplemente estaba atrapado en un ciclo eterno. Mi cuerpo temblaba, el sudor frío recorría mi frente, y los susurros seguían presentes, incluso dentro del ascensor. Finalmente, las puertas se abrieron. Lo que vi me hizo desear no haber salido nunca de casa. Estaba de vuelta en el lobby, pero algo no estaba bien. Todo estaba al revés. Las lámparas colgaban del suelo, las ventanas reflejaban un cielo rojo, y mi reflejo me sonrió y levantó la mano. Sentí un tirón en el pecho y todo se oscureció. Desperté horas después, tirado en el lobby, con paramédicos a mi alrededor. Mi cuerpo estaba ileso, pero mi mente no. Samuel nunca apareció, y cuando les conté lo que había pasado, nadie me creyó. Desde esa noche, no puedo mirar un ascensor sin sentir que algo me observa desde dentro. Nunca salgas si ya te acostaste. Algunos lugares no son lo que parecen. Y hasta aquí el relato de hoy. Si te gustó la narración, no olvides darle like y suscribirte para seguir disfrutando de las mejores historias. Nos vemos en el próximo relato oscuro.